Muy buenas noches, señores cursantes. El día de ayer comenzamos con el estudio de la ley del mercado de valores. Una de las primeras cosas que yo mencionaba era que las leyes más recientes llevan un orden en donde ya obedece a una técnica de legislación que la Asamblea Legislativa han ido practicando. Entonces siempre vamos a encontrar lo que se llamaban los considerandos de la ley. Por otro lado, yo mencionaba que para estudiar una ley es muy beneficioso estudiar la estructura de la ley. Y el día de ayer yo les mencionaba eso, y voy a darles en los documentos que les voy a subir, déjenme terminarlo de digitar, porque he tenido que realizarlo yo personalmente, cómo está estructurada la ley para que le sirve de guía inmediata. ¿Qué significa eso? Significa que, por ejemplo, si vamos a ver un tema como las casas de cambio, ustedes solo se van al capítulo tal y ahí está. Ya no van a tener que andar buscando en la ley dónde están esos artículos. La estructura para eso no sirve. Si ustedes quieren, por ejemplo, saber todo lo que dice la ley sobre la superintendencia de valores, pues se van a la estructura y les dicen, miren, el capítulo tal, ¿verdad? En el título tal, capítulo tal, ahí está contemplado. Eso les facilita al estudiante y al abogado, no solo al estudiante, ¿verdad? Ubicarse inmediatamente en qué parte de la ley se encuentra el tema que estamos tocando. Entonces, brevemente, para que tengan una idea concreta, voy a darle una lectura ligera a la estructura orgánica de la ley, pero les repito, yo les voy a pasar eso, ¿verdad? Ahorita déjenme terminar de digitarlo y se los voy a subir para que esas guías les sirvan pues como un instrumento facilitador del estudio de la ley en mención. Entonces, ¿cuál es la estructura que tiene la ley? En primer lugar, la ley se compone de 7 títulos. 7 títulos. Cada título se divide en capítulos, ¿verdad? Cada título se divide en capítulos. Entonces, la ley tiene 7 capítulos. El capítulo 1 se refiere a las normas fundamentales, ¿verdad? Normas fundamentales, ahí van a encontrar toda la parte introductoria de la ley, que son las normas fundamentales que se van a ir manejando a lo largo del estudio. En el título 2 vamos a encontrar la bolsa de valores, ¿ya? Y las operaciones bursátiles. Ahí está en ese título, ¿verdad? Que se compone de 3 capítulos. En esos 3 capítulos se desarrolla la bolsa de valores y las operaciones bursátiles. En el título 3, ¿verdad? Vamos a encontrarnos con las casas de cambio, ¿verdad? Casas de corredores de bolsa, ¿verdad? Y ahí hay un capítulo único, un capítulo único en el título 3. En el título 4 vamos a encontrar los valores
y sus regulación. Y eso tiene también un capítulo único. Luego en el título quinto está depósitos y custodia de valores. Los depósitos y custodias de valores también es un capítulo único. ¿Se acuerdan? Ayer mencionado que muchas veces algunos bienes se dejan en depósito y entonces hay inversionistas que tienen sus bodegas especializadas para depósitos de valores, ¿verdad? Y eso pues está legislado. Aquí ya ven que está en la ley, en el capítulo quinto. En el título sexto vamos a encontrar la auditoría y los clasificadores de riesgo y los agentes de evaluación de valores. Los agentes de evaluación de valores. Entonces eso va a estar ahí en el título sexto. Este se compone de 3 capítulos, ¿verdad? Ahí vamos a encontrar, fíjense que aquí va a aparecer una figura nueva, ¿verdad?, que es la clasificadora de riesgos, ¿verdad?, y los agentes evaluadores, ¿verdad?, de los bienes que se pueden negociar, ¿verdad? Acuérdense que la información, los inversionistas necesitan mucha información sobre en qué y cuánto van a invertir su dinero. Y luego en el título 7 vamos a encontrar normas generales, ¿verdad? Ya lo que nosotros conocemos en la lectura de las leyes como los atarrayazos finales, ¿verdad? Eso es lo que contiene la ley. La ley tiene 120 capítulos, 120 artículos, ¿verdad?, distribuidos en los 7 títulos. Cada título tiene 2, 3 o es capítulo único. Eso yo se los voy a digitar ampliado porque esta es una síntesis la que les estoy mencionando, pero yo se los voy a dar desglosado de artículo por artículo, dónde va. Entonces uno con facilidad puede encontrar la parte temática que va a trabajar. Entonces comenzamos también con el manejo de la ley. El manejo de la ley. Entonces, permítanme por favor, que aquí se me ha bloqueado mi iPad, no me sale. Aquí está. Aquí está. Ya me respondió. Bueno, entonces comenzamos el día de ayer viendo los considerandos, y empezamos con el título primero, ¿verdad?, capítulo primero, las disposiciones básicas, y ahí encontrábamos el objeto de la ley. Entonces estuvimos conversando sobre el artículo primero, ya ese lo tocamos el día de ayer. Hoy vamos al artículo segundo. Vamos a leer la oferta pública. Artículo segundo. Se entenderá que existe oferta pública cuando se haga llamamiento para suscribir, enajenar o adquirir valores por algún medio de comunicación masiva o a personas indeterminadas. La superintendencia, en caso de duda, determinada mediante resolución de carácter general, si ciertos tipos de oferta de valores constituyen oferta pública, y deberá resolver sobre las consultas que al respecto se le formulen.
Entonces, el artículo 2 lo que nos está regulando es cuando hay una oferta pública. Y claramente nos señala, se entenderá que existe oferta pública cuando se haga llamamiento para suscribir, enajenar o adquirir valores. Ya hemos visto en la parte general, introductoria, que existen los emisores, ¿verdad? Y existen los compradores, ¿verdad? Por supuesto que se hace por medio de intermediación, pero la emisión de esos valores se hace en público, porque se pretende que la mayor parte de inversionistas participen de la bolsa de valores y que adquieran esos valores que van a salir. Entonces, si hay duda, en caso de duda, dice que es la superintendencia la que va a dirimir, ¿verdad? O va a manejar la situación para que realmente pues la emisión y la negociación sea de carácter público. Ahora bien, en el artículo 3 dice que todo valor que sea objeto de oferta pública, así como las emisiones de los mismos, deberán asentarse en el registro público bursátil. Ya también eso lo comentamos en la parte introductoria, que todos los estados tienen un registro público bursátil. Algunos le llaman nada más registro nacional bursátil. Aquí se le llama registro público bursátil, que para tal efecto llevará la superintendencia e inscribirse posteriormente en una bolsa de valores. El registro en la superintendencia tendrá carácter definitivo. El inciso que sigue menciona: se exceptúa de lo anterior el Estado, el Banco Central de Reserva de El Salvador, así como los valores emitidos por estos, los cuales podrán ser objeto de oferta pública, sin necesidad de asentarlos en el registro público bursátil antes mencionado. En el caso que el Estado o el Banco Central de Reserva de El Salvador desee negociar sus valores en una bolsa, solamente presentarán a la bolsa respectiva la certificación del acuerdo que autoriza la emisión en el respectivo decreto legislativo, quien deberá informar a la superintendencia. No obstante lo anterior, si las emisiones a las que se hacen referencia el presente inciso no fueren asentadas en el registro público bursátil, las entidades emisoras deberán remitir a la superintendencia la información que mediante resolución reforzada les sea requerida por el Consejo en la forma y prioridad que éste determine. La excepción contemplada en la primera parte del inciso anterior no comprende a las instituciones autónomas descentralizadas. Fíjense bien, todo objeto de oferta pública dice que debe asentarse en el registro público bursátil. Y ese registro público lo lleva la superintendencia de valores, que es la que da fe, es la que legaliza, es la que fiscaliza, ¿verdad? Y es la que garantiza que
las operaciones que se están realizando en la bolsa de valores tienen respaldo legal y que es garantía para los inversionistas. Sin embargo, en el inciso segundo dice que se exceptúa al Estado y al Banco Central de Reserva del Estado el que registre, ¿verdad?, acciones y dentro de su negocio financiero. Acuérdense que sostuvimos en la primera parte también que todos los estados tienen una política financiera nacional y que esa política financiera nacional le corresponde al Ministerio de Hacienda. Ellos son los que llevan esa política. Por supuesto, también participa el Banco Central de Reserva, que también hicimos algunos comentarios, que el Banco Central de Reserva había perdido con la Ley de Integración Monetaria la facultad de manejar la política monetaria. Fíjense bien, Ministerio de Hacienda maneja la política financiera y el Banco Central de Reserva tenía, antes de la Ley de la Integración Monetaria, que es conocida como la Ley de Dolarización, la facultad de dirigir la política monetaria de El Salvador. Pero cuando nos hicieron manejar el dólar, el Banco Central perdió esa facultad. Entonces nosotros no tenemos una institución que dirija la política monetaria. Entonces estamos a merced de lo que diga el Federal Bank de los Estados Unidos, porque ellos son los emisores de moneda y nosotros les tenemos que comprar los billetes y las monedas para que circulen dentro del territorio nacional. Entonces, tanto dice la ley, acá la ley nuestra, que tanto el Estado y el Banco Central de Reserva pues no tienen por qué pasar a registrar sus operaciones de valores y de acciones y de títulos. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, y es muy frecuente escucharlo, que el Estado no tiene liquidez, por ejemplo, muchas veces se queda sin dinero en la caja y entonces tiene que recurrir a préstamos de corto plazo, ¿verdad? Y emite lo que se llaman las letras del tesoro, las letes, o sea, que generalmente las pagan a 6-7%, y los inversionistas ven una gran oportunidad de tener negocio y tener buenos dividendos. Entonces compran esas acciones, esos títulos, y entonces de esa manera el Estado puede seguir financiando operaciones dentro de la estructura del Estado. Entonces, todas esas operaciones tienen que estar bajo la tutela de la superintendencia del sistema sistema de valores. Vamos a ver qué dice el artículo 4. Artículo 4. Los valores emitidos por bancos se regirán por las disposiciones establecidas en la ley de bancos. ¿Se acuerdan esto? También lo conversamos en las primeras pláticas cuando yo les decía, mire, hay un gran paraguas que es el sistema financiero. Y en el sistema financiero está el derecho bursátil.
y el derecho bancario. Fíjense lo que dice: los valores emitidos por bancos se regirán por las disposiciones establecidas en la ley de bancos. Ley de bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito, y por lo que al respecto dispone la Ley Orgánica del Banco Central de Reserva de El Salvador, especialmente en lo referente a la negociabilidad y plazo, incluyendo lo relacionado a inscripción o no en una bolsa de valores. Las obligaciones negociables y otros valores emitidos en serie o tramos deberán asentarse en el registro público bursátil que lleva la superintendencia e inscribirse posteriormente en una bolsa de valores, cumpliendo únicamente con los requisitos indicados en el literal F, G, H y J del artículo 9 de esta ley. Entonces, más adelante también nos manda que vamos a encontrar referencias a este tema de la emisión que hacen los bancos, las asociaciones de crédito, acuérdense que también las asociaciones de ahorro y crédito pues captan dinero público y muchas veces ese dinero lo invierten en algunos programas o proyectos que les pueden traer beneficios, los cuales sirve también para garantizarle, digamos, las utilidades que le van a pagar a todos los ahorrantes miembros de todas estas cooperativas, ¿verdad? Esas son operaciones que se hacen a través de estos medios. Entonces, más adelante vamos a encontrar más regulaciones, ¿verdad? Aquí nos manda, luego dice el inciso segundo: los valores individuales emitidos por los bancos que se inscriban en una bolsa de valores lo harán de conformidad a los instructivos que ésta establezca, debiendo la bolsa respectiva comunicarlo a la superintendencia, señalando al menos las características de los valores a emitir y los montos aprobados, a fin de que esta información pueda ser consultada por el público a través de otra web de la superintendencia y otro medio habilitado para tal fin, sin necesidad de que esta entidad lo registre. La superintendencia es la responsable. Fíjense que la superintendencia tiene facultades muy amplias. Una de ellas, ¿verdad?, es llevar el registro público de valores, y la otra es que vigila todas las operaciones que se hacen a través de bolsas, ¿verdad? O sea, las bolsas no van a estar actuando independientemente y hacer lo que quieran y ofertar y poner tasas que ellos quieran, ¿verdad? Todo eso tiene que estar regulado y supervisado por la superintendencia de valores. Y sobre todo, una de las cosas más importantes para que haya seguridad jurídica es que el público esté notificado. Aquí no vamos a decir este negocio solo va a ser para fulano y sutano. Eso no está permitido dentro de la ley.
sino que las negociaciones y las acciones, títulos, valores, todo lo que se ponga a disposición de los inversionistas debe ser de carácter público, ¿verdad? Hay casos muy excepcionales, que se pueden manejar de carácter privado, pero ahí no intervienen las instituciones como las que estamos mencionando. Yo puedo hacer un negocio, poner una industria y decirle a mis amigos, mira, ayúdenme, préstenme dinero o asóciense conmigo y hacemos un pacto. No le avisamos a la bolsa de valores, ¿ya? Pero cuando se trata de operaciones bursátiles de valores, con esta seriedad que nos fija la ley, entonces fundamentalmente debe ser todo de carácter público. Luego vamos a encontrar, siempre dentro de la parte primera de la ley, algunas definiciones. Y esto vamos a encontrarlo en el artículo 5. Para el efecto de esta ley se entenderá por mercado primario. Fíjense, esto ya lo hemos conversado y yo les voy a subir algún material sobre esto que es literatura. Hay que tener presente dos cosas. Una cosa es la cultura general del derecho bursátil y otra cosa es el estudio de nuestro mundo, de nuestra legislación, ¿verdad? Yo les voy a pasar material general, ¿verdad? Porque la parte particular la vamos estudiando a través de la ley. Esa es la que nos manda, no la doctrina que les voy a pasar. Ese es para que ustedes se nutran sus conocimientos sobre todo esto que estamos hablando a nivel también internacional que mencionábamos el día de ayer. Pero nuestro mundo, nuestro enfoque debe de estar fijado en nuestra ley, en nuestra bolsa de valor, nuestras bolsas de valores y sobre todo en el manejo, pues, de los bienes que vamos a tener dentro de estas negociaciones. Entonces, una definición que nos da la ley dice: mercado primario. Fíjense cómo lo sintetiza: aquel en que los emisores y los compradores participan directamente a través de casas de corredores de bolsa en la compra y venta de valores ofrecidos al público por primera vez. Ya, eso ayer lo estuvimos viendo ampliadito, un poquito más ampliado de lo que dice acá. Pero no, allá hay otra figura, pero bueno, esta es la síntesis de lo que dice la ley. Atengámonos a lo que dice la ley. Aquello es cultura un poco más general, más ampliada, ¿verdad? Pero lo que dice aquí la ley dice: mercado primario, aquel en que los emisores y los compradores participan directamente o a través de casas de corredores de bolsa en la compra y venta de valores ofrecidos al público por primera vez. Ya eso quedó claro el día de ayer, lo platicamos y lo dejamos todavía un poquito más ampliado. La siguiente definición dice que son operaciones de colocación y suscripción primaria las que se realizan mediante contrato financiero por los que una casa de corredores de bolsa por cuenta propia preferencia garantiza, suscribe y efectúa la colocación primaria de valores. Operaciones de colocación y suscripción primaria, las que se realizan mediante contrato financiero por lo que una casa de corredor de bolsa por cuenta propia prefinancia, garantiza, suscribe o efectúa la colocación primaria de valores. Esa es la definición
de operación y colocación y suscripción. Luego nos da una definición del mercado secundario. Nuestra ley dice que mercado secundario es aquel en el que los valores son negociados por segunda o más veces. Así sencillo. Ya ayer les explicaba. Si yo en el mercado primario adquiero acciones, adquiero títulos, son míos, pero eso significa dinero y yo los puedo negociar. Puedo negociarlos. Mira, la empresa tal está produciendo buenos dividendos y yo tengo acciones, ¿quieres venderme? Pues, y fijamos precios. Ayer explicamos ampliamente sobre esas transacciones. Y nuestra ley aquí es muy sintética. Dice nuevamente, mercado secundario es aquel en que los valores son negociados por segunda o más veces. Aquí hay una cosa importante. Dice, una o más veces. Yo los compré en el mercado primario. Se los vendía Juan Pérez. Y él se los vendió a Alejandro Burgos, por ejemplo. Ya van dos y al Alejandro Burgos viene otro y le dice, vendeme ahí, y se las puede vender. Puede una, dos o tres veces más. Dependiendo del tipo de acciones, el tipo de títulos que se han negociado, y entonces y sobre todo lo atractivo que pueda ser para los inversionistas tener en su poder ese tipo de títulos. Luego nos dice en la letra F, los emisores ya no son los oferentes de dichos valores. En él, los emisores ya no son los oferentes de dichos valores. O sea, en el mercado secundario, los emisores ya no son los oferentes. En el mercado secundario, los emisores solo fueron oferentes en el mercado primario, porque yo emití las acciones, los valores, y los puse a la venta. Pero y fíjense bien, y en el mercado primario, ¿quién fija el precio? Yo, el que emití las acciones, el que emití los valores. Y en cambio en el mercado secundario, ya el emisor ya no tiene nada que ver, no, que es el que los posee, el que los compró. ¿Y quién fija el precio? El emisor ya no tiene nada que ver, sino que el que los posee en mercado secundario es el que fija el precio. Está bien, yo los tengo, yo los compré en mercado primario, y vos querés acciones, yo te las vendo a tanto. ¿Sí? Te vas a comprar tanto. Y viene otro y le dice, mira, véndeme acciones. Sí, mira, yo las compré a tanto, te puedo vender a tanto. Entonces los precios los fijan los que tienen los títulos, valores en su posesión. Por supuesto, legítimamente adquiridas, ¿verdad? Esa es una regla de oro. Otra definición que nos da la ley es sobre la bolsa de valores. Sociedades anónimas de capital variable, en adelante denominadas bolsas, cuya finalidad es facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado bursátil. Las bolsas de valores son sociedades anónimas. No se les olvide eso. Ya comentamos también en la primera charla que yo les decía, las bolsas de valores son inversionistas o accionistas particulares. Ellos forman una sociedad de capital variable, ya eso ustedes lo han estudiado en el derecho mercantil. Entonces hacen sus estatutos, los someten a aprobación y luego registran
la sociedad. Desde ese momento ya adquiere legitimidad la bolsa de valores. Y entonces la finalidad de esto es facilitar las transacciones de valores y dice fundamentalmente procurar el desarrollo del mercado bursátil. Ya hemos sostenido muchas veces, se los he mencionado, que aquí estamos en un juego de palabras de derecho, pero estamos también metidos en un mundo de la economía. ¿Para qué vamos a querer nosotros que desarrollen las bolsas de valores y el mercado bursátil? Para que haya negocios, para que surjan nuevas empresas, para que se hagan inversiones. ¿Y eso en qué va a beneficiar? Beneficia en que se generan empleos, se generan bienestar a la sociedad, ¿verdad? Y por la otra parte también se mueven los capitales y eso trae como consecuencia que otros sectores también se dinamizan. La economía es como un pulpo que tiene muchos tentáculos y se toca uno y se mueve todo. Yo le decía a alguien, mira, fíjate que el mundo de la economía es como tener una hamaca, y si yo jaro la hamaca de una parte, toda se mueve, pues. Igual es la inversión que se hace a través de las bolsas de valores. Se generan capitales y otros sectores también se mueven otros sectores. Yo voy a hacer, por ejemplo, un proyecto de vivienda, por ejemplo. Voy a necesitar obreros, voy a necesitar ingenieros, arquitectos, motoristas, camiones, vendedores, las ferreterías van a vender, y entonces hay una serie de sectores dentro de la economía que se mueven cuando surgen estos proyectos que se manejan pues adecuadamente dentro de una bolsa de valores y dentro de un mercado bursátil. Eso es la gran el gran beneficio que tiene el manejar este tipo de bolsas de valores, y hemos sostenido con mucha razón. Fíjense que también en las primeras pláticas yo les decía, los países desarrollados, los países más desarrollados son los que tienen mejores bolsas de valores, ¿ya? Porque es un instrumento dentro del mundo de la economía que sirve para llevar progreso y desarrollo a los demás estados, a los demás ciudadanos del país. Entonces terminaríamos, nos vamos a quedar con ruedas, la definición de ruedas. Sesiones de negociación que la bolsa efectúa periódicamente para llevar a cabo la compra y venta pública de valores conforme a esta ley. A eso le llaman ellos, dentro del mundo de la bolsa de valores, sesiones de negociación, le llaman ruedas, ¿verdad? En otras legislaciones le llaman ronda, ¿verdad? Algunas legislaciones le llaman ronda. Bueno, mis queridos alumnos, yo voy a subirles el día de hoy algún material y me dejan terminar de digitar la parte que corresponde a la estructura de la ley para que ustedes tengan la facilidad de manejarla con mucha solvencia. Así es que nos vemos la próxima semana. Pasen muy buenas noches.